Buenos días. Hoy le doy inicio a mi estudio para certificarme como oficial de cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El primer tema que voy a ver y que, bueno, lo voy a compartir aquí en estos videos como se me ocurrió como tener una tipo biblioteca en la cual pues yo voy a poder escucharme, ver los temas, y si hay algo que les pueda servir a alguien, pues qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, en el primer tema que voy a empezar a ver es el tema del lavado de dinero, ¿no? Que es esencial para esta certificación. Tenemos que entender bien qué es el lavado de dinero, porque la certificación pues trata de esto, ¿no? Muchas veces he tenido la experiencia de el examen, y pues el examen no te lo pregunta como un concepto, sino te pone ejemplos, te pone una historia, y a raíz de eso tú tienes que identificar qué es el lavado de dinero con ejemplos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el lavado de dinero, ¿qué es? Bueno, continuando, ¿qué es el lavado de dinero? Es fácil muchas veces memorizar un concepto, pero aquí lo importante en el tema del lavado de dinero es entender que el lavado de dinero es recordar que es un proceso mediante el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Es como cuando es el proceso cuando tú tienes, vamos a decir que tienes algunos fondos ilegales, ¿no? Entonces, es ese proceso en el cual nosotros ocultamos el origen ilícito, ¿verdad? Ese es el concepto que a veces es muy confuso, pero la finalidad del lavado de dinero es ocultar el origen ilícito de bienes y recursos que se obtuvieron a través de actividades ilegales. Este concepto, esta idea, viene tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿ok? Tenemos un concepto que lo maneja la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ese textualmente nos dice que el lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. O sea, hacer que esos frutos o esos montos obtenidos, ese dinero obtenido, esos bienes obtenidos de manera ilegal, que aparezcan como que vienen de una actividad legal. O sea, estás disfrazando, esa es la clave, disfrazarlo, el dinero. Entonces, esto es lo que hace el lavado de dinero, y recordemos, está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos conceptos de lavado de dinero en el ámbito internacional, como que, por ejemplo, en el examen vienen, yo recuerdo, esta Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, o sea, la Convención de Viena. ¿De qué nos habla? Es importante saber las palabras claves de lo que está hablando la Convención de Viena. La Convención de Viena nos habla sobre la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden, ojo, del narcotráfico. Viena se enfoca en el narcotráfico, como si todo el lavado de dinero, yo lo comprendo así, como si todo el lavado de dinero proviniera del narcotráfico. Así lo ve Viena, como si su mundo fuera el narcotráfico.
o un acto de participación en tal delito con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito, otra vez vamos a lo mismo, ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona a que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones. Ojo, aquí si se fijan, Viena, la Convención de Viena de 1988 nos está manejando como la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden ¿de qué? Del narcotráfico. Esa es la palabra clave para recordar lo que viene, o sea, Viena hay que relacionarlo con el narcotráfico, ¿ok? En el siguiente párrafo nos está hablando de la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad real de bienes o de derechos relativos a tales bienes a sabiendas de que proceden del narcotráfico. Aquí la diferencia es que nos está hablando, en la primera era la conversión o transferencia de bienes, los conviertes, los transfieres a sabiendas de que son o de que proceden del narcotráfico. En el segundo párrafo nos está hablando ya de la ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o derechos a sabiendas de que proceden ¿de qué? Del narcotráfico. Palabra clave, yo lo que me quedo con Viena y a lo que recuerdo del examen, Viena hay que relacionarlo con el narcotráfico y ojo, es Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Ese es el año y es la Convención de Viena. Palabras claves: conversión o transferencia, ocultación o encubrimiento. ¿De qué? De bienes de origen ilícito a sabiendas de que proceden ¿de qué? Narcotráfico, porque recuerden, Viena es narcotráfico, ¿ok? Bueno, continuando. Después tenemos otro concepto de lavado de dinero en el ámbito internacional. Este otro concepto que tenemos es sobre la Convención de Palermo. Convención de Palermo, delincuencia organizada, y este es del año 2000, ¿ok? Por ejemplo, aquí la Convención de Palermo nos habla de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional del año 2000, o sea, Convención de Palermo. Ojo, Convención de Viena, narcotráfico. Convención de las Naciones Unidas o Convención de Palermo del 2000 nos está hablando de la delincuencia organizada, ¿ok? Entonces aquí lo que nos dice, establece en su artículo 6 las medidas para tipificar como delito el lavado de dinero. Lo siguiente son las medidas para tipificar como lavado de dinero. Lo siguiente dice: la conversión o transferencia de bienes a sabiendas de que estos bienes son productos del delito de delincuencia organizada. Ojo, recordemos, Convención de Palermo, delincuencia organizada, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito, determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Ejemplo de convención o transferencia de bienes. Vamos a suponer que un narcotraficante compra un hotel y lo pone a propiedad de otra persona. El origen de los fondos pues es ilícito. ¿Por qué? Porque provienen del narcomenudeo. Pero al hacer esa compra de ese hotel está haciendo una conversión o una transferencia de bienes. ¿Por qué? Porque probablemente el origen sigue siendo ilícito,
que es un requisito, estamos hablando de conceptos en el ámbito internacional, pero se pone al nombre de una persona que a lo mejor pues esa persona tal vez tenga alguna empresa que a lo mejor sí pueda justificar su legítima procedencia, ¿no? Entonces aquí el punto clave es que esos bienes de origen ilícito pues quieren hacerse parecer como que son de origen lícito, ¿ok? También nos está manejando en otro párrafo la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o de legítimo derecho a estos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito. Y aquí nos dice la adquisición, posesión o utilización de bienes a sabiendas de que en el momento de su recepción son producto del delito, y la participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, la ayuda, la incitación, facilitación y asesoramiento en aras de su comisión. Aquí palabras claves que yo identifico en la Convención de Palermo del 2000, delincuencia organizada, nos está manejando la conversión o transferencia, la delincuencia organizada, que relacionarlo con Palermo, la ocultación o disimulación, pero también nos está hablando de la adquisición, de la posesión y de la utilización de bienes a sabiendas de que proceden de un delito. O sea, yo lo que entiendo en la Convención de Palermo es más amplio, porque te está hablando desde la conversión o la transferencia de bienes, ¿verdad? A sabiendas de que estos provienen de la delincuencia organizada, pero también nos está hablando de la ocultación o la disimulación, también nos está hablando de la adquisición, posesión o utilización y de la participación en cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a tratar de aterrizar esto como en un ejemplo práctico para que al momento del examen, porque estas pláticas yo las quiero hacer aterrizándolas a la realidad del examen, porque una cosa es aprenderme los conceptos y entenderlos, pero una cosa muy distinta es verlos en el examen como un caso práctico y saber distinguir de qué modo puedes aterrizar, decir, estás leyendo una historia, ¿cómo puedo yo distinguir? Esto se refiere a Palermo, esto se refiere a Viena, de una forma que se nos quede y que no se nos olvide, porque es mucha información, pero si se hace así es más fácil de digerir. Continuando con el tema, me gustaría que entráramos a ver como esto de Convención de Viena y Convención de Palermo, pero como en algo más práctico, para que se quede más aterrizado. Por ejemplo, el caso 1, ¿no? Vamos a verlo como el caso 1. Vamos a suponer que Juan sabe que un amigo obtuvo dinero vendiendo, vamos a decirle, cocaína. Entonces, para ayudarlo, utiliza ese dinero para comprar un vehículo y ponerlo a nombre de otra persona, con la finalidad de ocultar el origen del delito. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Cuál de las siguientes conductas tipificadas en la Convención de Viena se actualiza? Ojo, Convención de Viena, recordemos, narcotráfico. La A es adquisición, posesión o utilización. B, conversión o transferencia de bienes. C, participación en la comisión de un delito. O D, administración de recursos. ¿Cuál de estas conductas tipificadas en la Convención de Viena se actualiza? Si recordamos cuáles son las conductas de la Convención de Viena, pues recordemos que las acciones tipificadas como delitos son la conversión o transferencia y la ocultación o encubrimiento. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la conversión o transferencia de bienes
porque está transformando el dinero obtenido del narcotráfico en un bien aparentemente legal, ¿ok? Entonces, ese sería como un ejemplo práctico para la Convención de Viena. Y para la delincuencia organizada o Convención de Palermo del 2000 tenemos un ejemplo también aquí que dice: una organización dedicada al secuestro obtiene grandes cantidades de dinero. Uno de sus integrantes compra varios departamentos para ocultar el origen de estos recursos. Pregunta: ¿por qué convención está regulado este supuesto? Respuesta: Palermo. ¿Por qué? Porque el dinero proviene de la delincuencia organizada, no exclusivamente del narcotráfico. Si se fijan, era una organización dedicada al secuestro. Esa es la palabra clave. Una organización. No era dinero del narcotráfico. Era una organización de personas que se dedicaban al secuestro. Entonces, tenemos que saber que para lavado de dinero se necesita un delito determinante o delito precedente. ¿Qué es eso? Que pues si tienes ese dinero ilícito, tuviste que sacar ese dinero de alguna parte, ¿no? Ese dinero ilícito tuvo que haber salido de alguna parte. ¿De qué puede ser? ¿Cuáles son esa gama de delitos determinantes que nosotros tenemos para decir, bueno, el lavado de dinero puede venir de una amplia gama de delitos determinantes? ¿Cuáles delitos pueden ser? Por ejemplo, el secuestro, el narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de armas, la corrupción, el fraude, delitos fiscales, robo, contrabando. Y me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Ok, todos estos delitos que mencioné, ¿qué es lo que generan? Dinero ilícito, dinero ilegal. Ese dinero ilegal es el que se tiene que lavar. Entonces, por eso, esto se le llama delitos determinantes. El delito es determinante. Entonces, aterrizando esto de los delitos determinantes, vamos a decir, se comete un delito, robo, fraude, lo que sea, se generaron esos frutos ilegales, ese dinero ilegal. Entonces, de ahí viene el lavado de dinero. Después de que tienes un delito determinante, un delito anterior, de donde tienes ese dinero ilícito, ahí viene el delito de lavado de dinero, porque ahora que tienes ese dinero, pues tienes que ocultarlo, lavarlo. Entonces ahí es cuando se configura el lavado de dinero, el delito de lavado de dinero. Y ya entrando en el tema de la Convención de Palermo, aquí nos habla del delito de delincuencia organizada, ¿verdad? Entonces, está en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 2, que establece tres o más personas se organizan de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos previstos en ley. Entonces, no basta con que varias personas cometan un delito juntas. La ley exige una organización integrada por 3 o más, con cierta permanencia o continuidad dedicada a cometer delitos, ¿ok? Incluye delitos como, por ejemplo, pues el terrorismo, el tráfico de personas, la trata de personas, el secuestro, el narcotráfico. Pero recuerden, la ley nos exige que sea una organización integrada por 3 o más personas con cierta permanencia o continuidad dedicada a cometer estos delitos. Vamos a dar un ejemplo así, tipo, yo le llamo, me gusta decirle tipo kinder, para aterrizarlo aún más estos temas, que no se nos olviden, que no nada más es memorizar, Convención de Viena, narcotráfico, Convención de Palermo, delincuencia organizada. Ok, no, está bien memorizarlo, pero yo me he dado cuenta en las veces que me ha tocado presentar el examen que es importante que nosotros sepamos comprender, no nada más memorizar, sino comprender qué trae cada cosa. Entonces esta sección, ¿no?, de tipo kinder es algo que en lo personal yo hago. ¿Para qué? Para que ahora sí se me quede en mi cabeza estos ejemplos, estos temas, y
que después me acuerde y diga, ah, sí, este tema habla de cierta, de este, o sea, se trata de esto o de esto otro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya escarbaste tanto en el tema que siento que es muy complicado que se olvide, ¿verdad? Entonces aquí un ejemplo tipo kinder, como yo le menciono, dice, imaginemos que Juan vende droga y gana 1,000,000 de pesos. Juan sabe que si llega al banco con ese dinero, todos van a sospechar, ¿verdad? Entonces compra una lavandería y empieza a decir que todo ese dinero proviene del negocio. ¿Qué pasó aquí? El dinero originalmente provenía del narcotráfico, pero Juan intentó ocultar su origen haciéndolo parecer legal. Precisamente ese tipo de conductas es el foco de la Convención de Viena. ¿Ok? Este es un ejemplo muy práctico que de hecho así puede venir en el examen, ¿eh? Este es un ejemplo muy sencillo, pero sí, vamos a imaginarlo así como que una persona vende droga, entonces ese dinero, ese delito determinante que le dio ese, o sea, que le permitió ganar ese dinero, pero pues que es ilegal, entonces se gana 1,000,000 de pesos, ¿no? Pero no puede llegar al banco y meterlo así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abre una lavandería, empieza a generar su dinero, entonces ya puede parecer como que ese dinero salió del trabajo de la lavandería, pero en realidad es un ejemplo que encaja en lo que nos habla la Convención de Viena de 1988, que es el ocultar el origen, el ocultar, la ocultación o transferencia de bienes. O sea, los estás metiendo a la lavadora. ¿Para qué? Para que te genere un dinero o un recurso que pues al final de cuentas es ilegal. Entonces este tipo de conductas fue como que Viena se dio cuenta y dijo, pues tenemos que hacer algo. Entonces hicieron esta Convención de Viena. Y ya para finalizar con estos temas, tenemos a la Convención de Palermo, que nos dice, bueno, ahora vamos a imaginar algo un poquito diferente. 4 personas forman un grupo. Está muy práctico este ejemplo, a mí me gusta porque, por ejemplo, 4 personas, ¿no? Vamos a imaginar, forman un grupo, estamos cumpliendo con lo que la ley dice, ¿no? Que son 3 o más personas, pero aquí estamos hablando de 4 personas. Uno secuestra, otro cobra el rescate, otro compra una casa con ese dinero, otro pone casas a nombre de familiares para que nadie descubra de dónde salió ese dinero. Aquí ya no hablamos solamente de narcotráfico, hablamos de un grupo que está organizado y que comete delitos para obtener dinero. Entonces, este es un ejemplo de la Convención de Palermo. Si se fijan, cuando estamos hablando de un grupo de personas que se están organizando para cometer un delito, que están maquinando todo, que sabes que tú secuestras, tú cobras, tú compras bienes, entonces ya estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada que ya se configura con Palermo, con el concepto de Palermo. Entonces hay que recordar, Palermo es el dinero que proviene de la delincuencia organizada. Y bueno, este es el primer tema que pongo aquí en este video de guía. Pues vamos a seguir con diferentes temas, pero pues por hoy este es el primero. Muchas gracias.